Imaginen una colina desnuda, no hay árboles, no hay refugio, solo tierra seca, abierta, expuesta. El viento arrastra polvo antiguo, lo levanta, lo desplaza, lo hace girar en el aire, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. La tierra está agrietada, sin vida, silenciosa. El cielo, inmóvil, sin cambios, sin movimiento, como si nada fuera a ocurrir. Y sin embargo, todo ya estuviera ocurriendo. En el horizonte, tres siluetas, oscuras, quietas, recortadas contra la luz, tres cruces, tres cuerpos, tres historias que están a punto de converger, en un solo instante, y en ese lugar, algo no encaja, no es el silencio, no es el dolor, es otra cosa, algo más difícil de nombrar. El aire es denso, pesado, extraño, como si el ambiente mismo estuviera conteniendo algo. Un hombre cuelga de una cruz, su cuerpo, inmóvil, sin fuerza, sin resistencia, la escena, completamente silenciosa. Los relatos lo llaman Jesús de Nazaret, un nombre que ha atravesado siglos, que ha sido repetido, interpretado, discutido, pero no es eso lo importante, no ahora, porque lo que ocurre después es lo que cambia todo. Un soldado romano se acerca, paso lento, medido, sus botas golpean la tierra, sin prisa, su rostro no muestra emoción. No hay odio, no hay compasión, solo vacío. Está cansado, indiferente. Para él, es un acto más, uno entre muchos. En su mano, una lanza, fría, simple, sin ornamentos. No hay ceremonia, no hay palabras, no hay testigos conscientes de lo que está a punto de ocurrir. Solo un gesto, un movimiento sencillo, un acto aparentemente trivial. Y sin embargo, ese instante lo cambia todo. La punta de la lanza atraviesa el costado, la piel cede, la herida se abre, y de ella brotan sangre y agua. Un detalle, nada más. Eso es lo que dicen los textos, así se registra, así se transmite, pero lo inquietante no es lo que cuentan, es lo que no dicen, lo que dejan fuera, lo que no explican, porque ese objeto, esa lanza, no desaparece, no se pierde, no queda olvidada en ese momento, permanece, y siglos después, vuelve a aparecer, una y otra vez, en relatos olvidados, en crónicas ocultas, en documentos que no siempre fueron aceptados, en susurros transmitidos, en secreto, ya no como arma, sino como símbolo, un objeto distinto, transformado, cargado de significado, más oscuro, más inquietante, más peligroso. Algunos la llaman la lanza de Longinos, otros, la lanza sagrada, nombres distintos, perspectivas distintas, pero hay uno que destaca, que incomoda, que genera algo más profundo, la lanza del destino, un artefacto que estuvo allí, en uno de los momentos más decisivos de la historia, y que, según algunos, nunca dejó de influir en lo que vino después, reyes que la poseyeron, imperios que crecieron bajo su sombra, guerras que parecían avanzar guiadas por algo invisible, como si el resultado ya estuviera decidido. ¿Casualidad? Tal vez, siempre existe esa posibilidad, pero hay algo que no encaja, no es su origen, no es su historia, es su persistencia, porque la lanza no desaparece, reaparece, una y otra vez, en diferentes manos, en distintos momentos, como si alguien la moviera, como si alguien se asegurara de que nunca deje de estar presente. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia, deja de ser historia, deja de ser pasado, se vuelve algo más cercano, más actual, más incómodo. ¿Quién controla la lanza? ¿Y qué ocurre cuando cae en manos equivocadas? Imaginen ahora al hombre que sostuvo esa lanza, no como figura histórica, sino como presencia, un soldado romano más, uno entre muchos, sin nombre, sin historia registrada, sin importancia aparente, al menos, eso es lo que parece, porque los textos no lo mencionan, no dicen quién fue. El Evangelio describe el acto, con precisión, pero no al hombre, como si no fuera relevante, como si su identidad no importara, y sin embargo, siglos después, aparece un nombre, Longinos, un centurión romano, el hombre que atravesó el cuerpo, pero aquí, la historia empieza a fracturarse,
porque ese nombre no estaba al principio, no aparece en los textos originales, surge más tarde, en relatos apócrifos, en tradiciones orales, en escritos que nunca fueron aceptados oficialmente, textos descartados, apartados, olvidados o ignorados, y eso plantea una pregunta inevitable: ¿por qué? ¿Por qué darle identidad a alguien que no la tenía? ¿Por qué convertir en figura a alguien que era anónimo? Algunos dicen que cambió, que aquel momento lo transformó, que dejó de ser un ejecutor para convertirse en testigo. Otros dicen algo más inquietante, que la lanza no solo atravesó un cuerpo, sino que marcó al hombre que la sostenía, como si el acto hubiera creado un vínculo invisible, irrompible, entre el objeto y su portador. Algunas historias dicen que quedó ciego, que perdió la vista, que no podía ver nada, hasta que la sangre tocó sus ojos, y entonces la recuperó. Milagro, dicen algunos; transformación, dicen otros; pero hay algo más, algo que inquieta aún más. ¿Y si no fue casualidad? ¿Y si ese momento estaba destinado a ocurrir exactamente así? Si la lanza posee algún tipo de poder, aunque sea simbólico, entonces el primer portador no pudo ser cualquiera, y eso lo cambia todo, porque quizá la historia no comienza con la lanza, quizá comienza con quien la empuña. Peligrosos, ambiguos, demasiado abiertos. En ellos, la lanza cambia, ya no es un arma, se convierte en símbolo, en objeto de poder. Algunos dicen que no era solo metal, que tenía algo más, que era una llave, una herramienta, capaz de alterar el destino. Otros dicen que la herida no fue solo física, que fue algo más profundo, una apertura, un punto de conexión entre lo humano y lo divino, y ahí todo cambia, porque si eso es cierto, la lanza no es secundaria, es central, pero eso no es lo que nos enseñaron, y eso plantea una duda: ¿qué más fue ocultado? ¿Qué más fue descartado? Tal vez no porque fuera falso, sino porque decía demasiado. Imaginen cómo nace una leyenda, no con ruido, no con luz, sino con un susurro, una historia que pasa de boca en boca, que cambia, que evoluciona, pero que nunca desaparece. Así comienza la historia de la lanza. Después de la crucifixión, silencio, no hay registros claros, no hay pruebas, solo vacío, pero ese vacío no dura, porque la lanza vuelve, primero en historias sueltas, después en crónicas, y más tarde, en la historia de los imperios. Se dice algo inquietante: ¿quién posee la lanza? Posee el destino del mundo. Una frase simple, pero peligrosa, porque implica algo claro: el poder no siempre está en las personas, a veces está en lo que poseen. Y si eso es cierto, la historia cambia. Reyes victoriosos, emperadores invencibles, líderes que nunca fallaban. ¿Y si todos compartían algo? ¿Y si la lanza estaba allí, observando, esperando, pasando de mano en mano, no como trofeo, sino como herramienta, una herramienta de control? Y lo más inquietante no es la leyenda, es que nunca desapareció. A través de los siglos, el metal sigue frío, el filo sigue cortando el tiempo. Incluso hoy, bajo las luces de la modernidad, su sombra se proyecta sobre nosotros. Los imperios caen, los reyes mueren, pero el objeto permanece, inmutable, como si la lanza tuviera su propia voluntad, como si ella nos eligiera a nosotros, oculta en museos, protegida por cristales, pero siempre presente en el inconsciente. Viena, Cracovia, Roma, fragmentos de una misma verdad dividida, una fuerza invisible que guía la mano de quien se atreve a reclamarla. El tiempo no parece afectarla, ella fluye mientras el mundo se detiene, un fantasma histórico que aparece cuando el destino necesita un giro. La inscripción en su punta brilla con la intensidad de 1000 secretos. La biblioteca se cierra, pero el relato apenas comienza, porque la lanza nunca dejó de estar presente, esperando a ser recordada. La lanza nunca se fue. Imaginen la noche antes de una batalla. El cielo está cubierto, oscuro, inmóvil. Miles de hombres esperan. Silencio, tensión, nadie habla, nadie duerme. Pero hay uno que no puede cerrar los ojos. Constantino aún no es emperador,
aún no es leyenda, es un hombre al borde de perderlo todo, el peso de la decisión es absoluto, y entonces, ocurre algo, una visión, un símbolo en el cielo, luz en la oscuridad, una señal, con este signo vencerás. Eso dicen los textos, eso nos han enseñado, pero hay algo que no encaja, las versiones no coinciden, algunas hablan de una cruz, otras, de un sueño, y otras, de algo menos claro, más ambiguo, más difícil de explicar. Y aquí, aparece una idea incómoda, una posibilidad que casi nunca se menciona. ¿Y si no fue solo una visión? ¿Y si hubo algo más? Algo tangible, algo real, un objeto, algo que podía sostenerse, algo que no se ve, pero pesa, la lanza, no hay pruebas oficiales, pero tampoco hay negaciones claras. Y si miramos lo que ocurrió después, la duda crece, porque no fue solo una victoria, fue un cambio de era. Constantino gana, pero también transforma, legaliza el cristianismo, unifica territorios, redefine el imperio, todo, después de ese momento, después de esa noche, después de esa visión, o tal vez, después de haber obtenido algo más, algo que no brilla, pero actúa, y entonces, la pregunta cambia, ¿fue la fe lo que le dio poder, o fue el poder lo que construyó la fe? Imaginen una sala iluminada por antorchas, muros de piedra, sombras que se mueven, hombres reunidos, en silencio, susurrando, hablan de reliquias, hablan de poder, hablan de destino. Durante siglos, la lanza reaparece, no desaparece, cambia de manos, y algo empieza a repetirse, un patrón, los nombres cambian, pero el resultado, no. Constantino no fue el único, después, llegan otros, Carlomagno, Federico Barbarroja, líderes, guerreros, hombres de poder, pero hay algo en común, no solo ambición, victoria, siempre victoria, y eso cambia la historia, porque ya no hablamos de un objeto, hablamos de una secuencia, de un ciclo, la lanza aparece, el poder sigue, y entonces surge algo más inquietante, en muchos relatos. No es el líder quien encuentra la lanza, es la lanza la que llega a él, como si eligiera, como si buscara, como si reconociera algo, un criterio invisible. Algunos dicen que no cualquiera puede poseerla, que exige algo, intención, ambición, deseo, o quizá, debilidad, porque el poder absoluto nunca cae en manos inocentes. Y eso abre una posibilidad peligrosa. ¿Y si la lanza no es un objeto? ¿Y si es un mecanismo? Algo que amplifica lo que ya existe. Si eso es cierto, el peligro no está en la lanza, está en quien la sostiene, el eje de la lanza convirtiéndose en el eje de un reloj cósmico que rige el tiempo. Visiones de imperios cayendo mientras el objeto permanece intacto, la lanza en manos de un anónimo, elevándolo a la gloria. Contraste visual entre la pureza de la fe y la crudeza del metal. La lanza dividiendo una pantalla oscura en dos mitades, ambición y sacrificio. Un primer plano extremo de la punta de la lanza. El metal parece respirar. La lanza flotando sobre un mar de nubes de tormenta. La conexión invisible entre la lanza y la historia humana, representada por hilos dorados. Rostros de líderes modernos, analizando la leyenda antiguos. Una biblioteca secreta donde un monje cierra un libro sobre Constantino. La lanza clavada en un campo de flores rojas. El susurro visual de la leyenda como ondas en el agua. La lanza desapareciendo en una neblina densa. Un trono de piedra vacío con la lanza apoyada a un lado. El horizonte del mundo con la punta de la lanza asomando como el sol. La cámara recorre el cuerpo de un guerrero que cae. La lanza sigue en pie. Una inscripción secreta en la lanza, brillando con luz blanca. La duda final permanece en el aire. Imaginen una catedral medieval. Silencio, incienso, luz filtrándose por vitrales. Y en algún lugar, una reliquia, protegida, venerada, intocable, o al menos, eso dicen, porque aquí hay algo que no encaja. La lanza no es única, hay varias, muchas, demasiadas. Roma, Viena, Antioquía, cada una afirma ser la auténtica, cada una tiene su historia, sus defensores, su verdad, y eso crea una pregunta inevitable: ¿son todas falsas? ¿O alguna es real? Pero hay otra posibilidad, una más inquietante, ¿y si eso no importa?
porque si el poder está en la creencia, entonces el objeto es secundario, lo importante no es lo que es lo que representa. Eso explicaría algo extraño, incluso cuando hay dudas. Los líderes siguen ganando, siguen expandiéndose, siguen dejando huella. Entonces, ¿el poder está en la lanza o en la fe en ella? Tal vez nunca lo sabremos, pero hay algo claro, alguien decidió multiplicarlas, y eso no es casualidad. Imaginen una sala cerrada, sin ventanas, sin luz natural, un lugar donde nada se registra, donde nada se documenta, donde el poder no se muestra, se negocia. A lo largo del tiempo, han existido grupos, órdenes, sociedades, hermandades, algunas conocidas, otras ocultas, y en muchos relatos, hay una constante, la búsqueda, objetos, reliquias, artefactos, no por su historia, por su poder. La lanza aparece de nuevo, pero no en público, no en libros oficiales, en fragmentos, en cartas, en susurros, como si nombrarla fuera peligroso. Algunas órdenes creían algo distinto, que la lanza no era solo un arma, era una clave, una pieza, una herramienta, para entender algo mayor, no un evento religioso, sino un cambio, un punto de ruptura, algo que alteró la realidad. Puede sonar extremo, pero hay algo inquietante. Estas ideas se repiten, en distintas épocas, en distintos lugares, sin conexión, y eso no suele ser casual. Tal vez la lanza no es el final, tal vez es una parte de algo más grande, algo que no entendemos, algo que sigue activo. Hay objetos que no están ocultos, no están enterrados, no están perdidos, están expuestos a la vista de todos, y aún así, nadie los ve realmente, pasan desapercibidos. Durante siglos, uno de esos objetos ha estado en un lugar concreto, Viena, una ciudad cargada de historia, de imperio, de poder. Allí se encuentra la lanza, protegida, catalogada, estudiada, observada, y sin embargo, nunca comprendida del todo. Se la conoce como la lanza de Viena, un objeto antiguo, muy antiguo. Algunos dicen que podría remontarse al Imperio Romano, pero eso no es lo más importante. Lo importante es su recorrido, las manos por las que ha pasado, porque esta lanza no fue sostenida por cualquiera, se asocia con emperadores, con figuras de poder absoluto, el Sacro Imperio Romano Germánico, una estructura política, pero también una idea, orden, dominio, autoridad divina, como si ese objeto no fuera un símbolo, sino una confirmación, una validación, un permiso. Sostener la lanza no era un honor, era una legitimación. Hay quienes creen que es la original, otros lo niegan por completo, pero hay algo que me inquieta más. No es si es real, es quien se interesó por ella, porque en el siglo XX, alguien empezó a observarla, de una forma más intensa, más profunda, más obsesiva, como si estuviera frente a algo esencial, algo necesario, algo que debía poseer, y ese alguien cambiaría el mundo. Antes de convertirse en lo que fue, era solo un hombre, un joven, sin poder, sin influencia, sin destino claro, Adolf Hitler. Un nombre que hoy pesa. Sus años en Viena son difusos, confusos, marcados por la frustración, pero hay algo que aparece en ciertos relatos, un detalle pequeño, pero persistente, su interés por las reliquias, por símbolos, y especialmente, por uno, la lanza. Se dice que visitaba el museo con frecuencia, que volvía, una y otra vez, pasaba largos periodos frente a ella, sin hablar, sin moverse, observando, fijamente, como si no estuviera mirando un objeto, sino algo más, como si intentara entender, o recordar. No hay documentos oficiales, pero hay indicios, fragmentos de información, lo suficiente para plantear una idea. Hitler no veía la lanza como historia, la veía como una herramienta, como una clave, como una pieza necesaria, algo que debía tener. Y si eso fuera cierto, muchas cosas encajarían, porque cuando llega al poder, no actúa al azar. Tras la anexión de Austria, hay un movimiento inmediato, directo, preciso. Toma el control de las reliquias imperiales, incluida la lanza, no la ignora, la reclama,
Para él, personalmente, eso no es curiosidad, eso es intención. Y cuando alguien así obtiene aquello que busca, las consecuencias nunca son pequeñas, las tropas desfilan, el mundo cambia de color, el reclamo se hace efectivo, la vitrina se abre, el cristal ya no es una barrera, Hitler entra en la sala del tesoro, el silencio es total, roto solo por el crepitar de las antorchas, él se detiene, finalmente, frente a frente con su obsesión, una mano se acerca, el contacto es inminente, la lanza es guardada, comienza su viaje hacia el corazón del nuevo imperio, bajo el manto de la noche, un tren blindado la transporta hacia Nuremberg, mientras las multitudes vitorean, la reliquia permanece oculta, otorgando un poder invisible, en reuniones secretas, rodeada de generales, la lanza preside el destino del mundo, el mapa de la guerra se divide, el metal parece guiar el camino de la destrucción. Pero el poder absoluto tiene un precio, y el final se acerca, la mirada final de Hitler, una mezcla de locura y una dependencia absoluta del objeto. Entre escombros y polvo, la lanza es recuperada por aquellos que no creen en su leyenda. Un general observa el metal, curiosidad, sin entender el peso de lo que sostiene. La guerra termina, el ciclo se cierra, la lanza regresa a su vitrina en Viena. Pero el tiempo no es lineal para objetos como este. El misterio persiste, desaparece en la niebla de la historia, solo para reaparecer en nuestro presente. Hoy, turistas modernos le toman fotos, sin saber realmente lo que tienen delante. La inscripción en el metal brilla por un segundo, un recordatorio de su verdadera naturaleza. Roma, el Sacro Imperio, Hitler, un hilo conductor de sangre y poder. Porque la lanza solo necesita una intención, una mano con un propósito oscuro. Los libros sobre ocultismo se abren solos. El pasado nunca está realmente muerto. La sombra de la lanza vuelve a proyectarse sobre el mapa actual de Europa. El narrador observa la vitrina vacía. El eco de la historia aún resuena. Las luces se apagan. Solo queda ella, iluminada por una luz tenue que parece venir de dentro. El metal parece respirar. Un movimiento casi imperceptible, poder y destrucción, la gloria y la destrucción, unidas por el mismo objeto. Alguien se acerca, una mano anónima, el futuro aún no está escrito, el eco del poder. La puerta del palacio se cierra, pesadamente, en la punta de la lanza, una pequeña grieta emana una luz roja, el poder no se ha ido, retrocedemos. Viena se aleja, el cielo nocturno lo cubre todo, la silueta de la lanza contra la luna, esperando. Una vez en posesión de la lanza algo cambia, no de forma inmediata, no de forma visible, pero sí progresiva, sutil, constante. El ascenso del Tercer Reich es rápido, demasiado rápido, casi imposible de explicar en términos simples. Decisiones estratégicas que funcionan, una tras otra, movimientos que parecen adelantarse a sus adversarios, como si siempre llegaran un paso antes, una expansión que, durante un tiempo, parece imparable, sólida, inevitable. ¿Estrategia, contexto histórico o algo más? Es fácil apoyarse en explicaciones racionales, pero cuando se observa con atención el componente simbólico del régimen, aparece otra capa, más profunda, más inquietante, la obsesión por lo antiguo, por lo ancestral, la construcción de una narrativa que no era solo política, era casi mística, una cosmovisión, una forma de entender el poder como algo predestinado, como algo inevitable, como algo otorgado, y en ese contexto, la lanza encaja perfectamente, no solo como objeto, sino como símbolo, como herramienta, como pieza dentro de una estructura mayor. Algunos creen que Hitler no veía la lanza como una reliquia, sino como una llave, un punto de acceso, que quien la poseía no solo tenía poder, sino control, control sobre el destino, no como metáfora, como verdad, literal. Y si eso fuera cierto, entonces todo cambia, porque ya no hablamos de política, ni de ideología, hablamos de alguien que creía estar participando en algo mayor, mucho mayor, algo que lo trascendía, y eso es lo realmente inquietante, porque cuando alguien cree que su poder está legitimado por algo superior,
los límites desaparecen, pero toda historia de ascenso tiene un punto de ruptura, un momento, un instante, en el que todo cambia, el avance se detiene, sin previo aviso, sin explicación clara, las decisiones empiezan a fallar, una tras otra, el control se debilita, se fragmenta, y poco a poco, el sistema que parecía invencible comienza a desmoronarse, desde dentro, como si algo se hubiera roto, y aquí es donde la historia da un giro incómodo, difícil de ignorar. Según algunos relatos, la lanza fue recuperada por las fuerzas aliadas hacia el final de la guerra, capturada, retirada, separada de quien la poseía, y lo que ocurre después es, como mínimo, inquietante. La caída de Hitler se produce en ese mismo periodo, casi al mismo tiempo, como si algo se hubiera interrumpido, como si un ciclo hubiera sido cortado. Es difícil establecer una relación directa, no hay pruebas concluyentes, pero la coincidencia está ahí, persistente. Lo inquietante no es la caída, es la transición, el cambio, porque la lanza no desaparece tras la guerra, no se destruye, no se pierde, permanece, vuelve a ser custodiada, clasificada, protegida, observada, como si alguien hubiera decidido que debía seguir existiendo, pero bajo control, siempre bajo control, y eso nos lleva a una última pregunta, una que no es histórica, es actual. Si la lanza sigue ahí, siempre ha estado ahí, entonces, ¿quién decide quién la posee ahora? Hay un momento en toda investigación, en el que los datos dejan de ser suficientes. Los documentos están ahí, existen, se pueden consultar, se pueden analizar, las fechas encajan, los nombres están registrados, los eventos parecen claros, y aún así, la sensación de que falta algo no desaparece, es sutil, pero persistente, como una pieza que no termina de encajar. Como si estuviéramos viendo la superficie, pero no el fondo. Eso es exactamente lo que ocurre con la lanza del destino, porque incluso si aceptáramos que uno de los fragmentos conservados es auténtico, seguiría sin explicar lo más importante, no explicaría su influencia, no explicaría su persistencia, no explicaría su capacidad de reaparecer, una y otra vez, en momentos clave de la historia. Y ahí es donde el enfoque empieza a cambiar, porque tal vez el error está en la pregunta, tal vez no deberíamos preguntarnos qué es la lanza, tal vez deberíamos preguntarnos qué representa, un punto de contacto, un objeto físico que señala algo que no lo es, un símbolo de algo que no puede tocarse. Si volvemos al origen, al momento exacto en el que aparece, entre lo que entendemos y lo que apenas podemos intuir, y si eso fuera cierto, si ese instante fuera algo más que un hecho físico, entonces la lanza deja de ser un objeto cualquiera, se convierte en el instrumento, el medio, la herramienta que permitió ese paso. Eso explicaría algo que, de otra forma, resulta difícil de justificar. ¿Por qué tantas tradiciones coinciden en otorgarle un carácter especial? No como reliquia, no como recuerdo, sino como algo activo, como algo funcional, como algo que hizo algo, una herramienta que estuvo presente, en un momento de transformación, y que desde entonces, arrastra ese significado, un significado que no se pierde, que no se diluye, que permanece, y entonces, la pregunta cambia, ya no es, ¿dónde está la lanza? Ya no es, ¿cuál es la verdadera? La pregunta se vuelve más incómoda, más profunda, más difícil de ignorar. ¿Qué ocurrió realmente en ese momento? Algunas tradiciones antiguas describen la crucifixión de una forma distinta, no niegan el sufrimiento, no cuestionan el evento, pero la interpretan de otra manera, como si no fuera solo un acto, como si fuera un proceso, un tránsito, un cambio. En estos relatos, la herida provocada por la lanza no es el final, no es el cierre, es el punto exacto, donde algo cambia, donde algo se abre. Algunos textos simbólicos hablan de una apertura del velo, una grieta, un instante en el que lo divino entra en contacto directo con lo humano, sin intermediarios, sin filtros, sin distancia. Es una idea difícil de procesar,
no está explicada de forma directa, no está escrita para ser comprendida fácilmente, está envuelta en símbolos, en metáforas, en un lenguaje que parece diseñado para ocultar tanto como revela, pero aún así, hay una constante, una coincidencia que se repite, la lanza está ahí, en ese momento. Y si eso fuera cierto, entonces su importancia cambia por completo, porque ya no importa tanto su origen, no importa tanto su material, no importa tanto si es la original o una copia, lo que importa es su función, lo que hace, lo que permite, y eso explicaría algo más, por qué distintas culturas, en distintos momentos, han llegado a conclusiones similares. Han tratado la lanza, no como una reliquia, sino como un objeto de acceso, como una herramienta que conecta, como algo que no pertenece del todo a nuestro mundo, y si eso es así, entonces, la historia de la lanza no es una historia del pasado, es algo que sigue abierto, algo que todavía no ha terminado. El nombre Lanza del Destino no aparece en los textos antiguos, no está en los registros originales. No forma parte de la historia, es una construcción posterior, una forma de nombrar algo que ya estaba ahí, una etiqueta que se consolida con el tiempo, y sin embargo, como ocurre con muchos nombres que perduran, no surge por casualidad, surge porque describe algo, algo que la gente percibe, incluso sin entenderlo del todo. Destino, una palabra simple, pero engañosa, difícil de definir. A medio camino, entre lo inevitable y lo desconocido, entre lo que parece escrito y lo que aún no comprendemos. Cuando se dice que quien posee la lanza controla el destino, la interpretación inmediata es clara: poder absoluto, dominio, victoria, pero tal vez esa no es la lectura correcta, tal vez nunca lo fue, tal vez la lanza no controla el destino, tal vez lo revela, o algo aún más inquietante, tal vez permite alinearse con él, y eso lo cambia todo, porque implicaría que la lanza no otorga poder, no lo entrega, sino que conecta con una corriente, con una dirección, con algo que ya está en movimiento, antes de que alguien la sostenga, algo que sigue su curso, con o sin nosotros, y eso explicaría por qué algunos que la poseyeron, triunfaron, avanzaron, se expandieron, y otros cayeron, fallaron, porque tal vez nunca se trató de tener la lanza, sino de estar en sintonía, de coincidir, de encajar con aquello que representa. En ese caso, la lanza no elige el resultado, solo revela quién ya estaba en el camino correcto. Esta es una de las ideas más inquietantes. Elimina la ilusión de control y la sustituye por algo mucho más incómodo, la idea de que el poder no se obtiene, no se conquista, se permite, o tal vez, se concede. Hay una teoría que aparece en los márgenes, en textos fragmentados, en interpretaciones olvidadas. La teoría es simple: la lanza no es un objeto único, es un símbolo, una representación física, de algo que no es físico, un principio, una idea, algo que puede manifestarse, de distintas formas, en distintos momentos, a través de distintos objetos. Y si eso es cierto, entonces, la existencia de múltiples lanzas y las contradicciones históricas empiezan a encajar. Tal vez ninguna está equivocada, tal vez todas lo son, o tal vez ninguna importa realmente, porque quizá no estamos ante copias, sino ante manifestaciones, diferentes expresiones, de una misma idea, como si, en algún punto, la materia hubiera perdido relevancia, y lo único que quedara fuera el significado. Y si eso es así, entonces, la lanza del destino no está en un museo, no está encerrada tras cristal, está en todas partes, en cada símbolo de poder, en cada objeto que representa autoridad, en cada estructura que define control. Deja de ser una búsqueda arqueológica, deja de ser historia, y se convierte en algo cercano, actual, presente, y profundamente incómodo, porque si la lanza no es un objeto, entonces la pregunta cambia: ¿qué representa realmente en nuestro mundo?
El problema con los objetos históricos es que parecen pertenecer al pasado. Nos resulta cómodo pensarlo así, tranquilizador, como si todo hubiera ocurrido y terminado, como si los eventos estuvieran cerrados, sellados, lejanos. Nos tranquiliza imaginar vitrinas, cristales, museos en silencio, lugares donde las reliquias descansan, donde los misterios se archivan, se etiquetan, se clasifican y dejan de ser una amenaza. Pero hay algo en esa idea que no encaja del todo, algo que se resiste, porque si seguimos el rastro de la lanza, con atención, sin asumir nada, no encontramos un final, no hay un punto claro de desaparición, no hay un momento de cierre, no hay un hasta aquí. Lo que hay es continuidad, una línea que no se rompe, que se desplaza, que cambia de forma, pero no desaparece. Hoy, una de sus versiones más conocidas sigue en Viena, presente, accesible, aparentemente inofensiva, catalogada, protegida, estudiada, rodeada de contexto histórico, tratada como lo que oficialmente es, una reliquia, un objeto del pasado. Pero eso es solo la superficie, porque el verdadero rastro no está en el metal, no está en la forma, no está en el objeto, está en el patrón, en la repetición, en esa extraña forma en la que el poder sigue manifestándose, una y otra vez, de manera sorprendentemente similar. Líderes que emergen de la nada, figuras desconocidas, que, de repente, se vuelven inevitables, movimientos que crecen con una velocidad difícil de explicar, decisiones que alteran el rumbo del mundo, de forma abrupta, como si algo ya estuviera en marcha. No estoy diciendo que la lanza esté implicada directamente, no sería tan simple, pero si planteo una posibilidad, una pregunta, si el símbolo sigue activo, ¿podría su influencia seguir siéndolo también? Tal vez ya no estamos hablando de un arma, tal vez ni siquiera de un objeto, tal vez estamos hablando de una idea, y las ideas no necesitan materia, no necesitan forma, no necesitan ser vistas para existir, ni para actuar. En todas las grandes historias, hay algo que suele pasar desapercibido, no lo evidente, no lo documentado, no lo que aparece en los libros, sino lo ignorado, lo que nadie mira, lo que nadie cuestiona. En el caso de la lanza del destino, la mayoría de las investigaciones siguen un camino predecible: buscar el objeto, identificar cuál es el verdadero, rastrear su recorrido, reconstruir su historia, como si todo dependiera de encontrarla, de señalarla, de decir, aquí está. Pero hay una pregunta distinta, una que rara vez se formula: ¿y si estamos buscando en el lugar equivocado? Porque si aceptamos que la lanza es más que un objeto, entonces su presencia no dependería de una ubicación, no estaría atada a un museo, ni a una vitrina, ni a una ciudad concreta, dependería de algo más, de una condición, de un contexto, de un momento, un instante preciso, en el que ciertas variables coinciden: ambición, poder, creencia, intención, elementos que, por separado, no significan demasiado, pero que, cuando se alinean, cuando coinciden en el tiempo, generan algo difícil de definir, no necesariamente visible, no necesariamente medible, pero sí reconocible, en sus efectos, en sus consecuencias, en la forma en la que los eventos se desarrollan después. Eso explicaría esa sensación de repetición, de ciclos, de patrones que vuelven, una y otra vez, con diferentes nombres, diferentes rostros, pero con una estructura similar, como si algo se activara, no desde fuera, sino desde dentro, desde el propio sistema, desde quienes lo habitan. Y eso es lo que más inquieta, porque implica algo incómodo: que la lanza no necesita ser encontrada, no necesita ser descubierta, no necesita ser poseída, solo necesita ser comprendida. Y tal vez ese sea el verdadero problema, que entenderla significa reconocer algo que preferiríamos no ver. A lo largo de este recorrido hemos hablado de emperadores, de imperios que surgieron y cayeron, de reliquias, de objetos cargados de historia, de guerras que cambiaron el rumbo del mundo, de símbolos que sobrevivieron a todo eso. Pero hay una pregunta que hemos evitado hasta ahora:
no por falta de importancia, sino porque cambia todo. ¿Y si la lanza no está ligada al poder político? ¿Y si nunca lo estuvo? ¿Y si está ligada al poder humano en sí? Es fácil observar la historia desde fuera, analizar los hechos, ordenarlos, cuestionarlos, dudar, buscar patrones, explicaciones, causas, pero hay algo que casi nunca hacemos: mirar hacia adentro, porque si la lanza representa un principio, una capacidad, una conexión con algo más profundo, entonces ese principio no tendría por qué limitarse a unos pocos, no tendría por qué estar reservado a emperadores, ni a líderes, ni a figuras excepcionales. Tal vez está presente en todos, de formas distintas, en diferentes niveles, a veces de forma sutil, casi imperceptible, y otras de forma decisiva, en decisiones pequeñas, en momentos aparentemente insignificantes, instantes donde algo cambia, donde una elección altera un camino completo, donde una acción genera consecuencias que no podemos prever, que se extienden más allá de lo inmediato, más allá de lo visible. Y si eso es cierto, si esa capacidad existe, entonces la lanza deja de ser un objeto lejano, deja de ser historia, deja de ser una reliquia, y se convierte en una metáfora peligrosa, porque implica algo difícil de aceptar: que el poder de alterar el destino no es exclusivo, no pertenece a unos pocos, no está aislado en un objeto, está distribuido, presente, latente, y eso es mucho más incómodo, porque nos obliga a asumir algo, que quizá no somos simples observadores, sino parte activa de ese mismo proceso. Al final siempre volvemos al mismo lugar, a ese instante, a esa colina, a ese gesto, aparentemente simple, una lanza atravesando un cuerpo. Un momento breve, casi insignificante si se observa de forma aislada, y sin embargo todo lo que vino después parece girar en torno a él, como si ese instante hubiera dejado una huella, una marca, algo que no desaparece. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente, tal vez la lanza no tenga ningún poder, tal vez todo esto sea una construcción, una acumulación de creencias, de interpretaciones, de coincidencias que hemos conectado porque necesitábamos hacerlo. Pero incluso si eso fuera cierto, hay algo que permanece: la inquietud, esa sensación persistente de que no estamos viendo el cuadro completo, de que hay capas que no hemos alcanzado, capas que quizá ni siquiera sabemos cómo mirar. Y en mi opinión, ese es el verdadero misterio, no la lanza, no su origen, no su recorrido, sino lo que representa, porque los símbolos más poderosos no son los que se explican, son los que permanecen, los que se repiten, los que evolucionan con el tiempo, los que cambian de forma pero no de significado, y los que, de alguna manera, siguen influyendo, incluso cuando creemos haberlos olvidado. Quizá la lanza del destino no esté escondida en ningún lugar, quizá nunca lo estuvo, quizá siempre ha estado aquí, presente, silenciosa, esperando, y la verdadera pregunta ya no es dónde está, sino algo mucho más incómodo: si alguna vez fuimos capaces de verla, de reconocerla, de entender lo que implica. Si este viaje te ha hecho cuestionar algo, entonces ya ha cumplido su propósito. Si te ha atrapado, si sientes que hay algo más bajo la superficie, entonces este lugar también es para ti. Puedes formar parte de este archivo, apoyar este contenido, dejar tu huella, con un simple gesto, un like, una suscripción, a Sombras del Misterio, porque hay historias que no deberían olvidarse, y otras que quizá nunca debieron contarse.